Jeremías capítulos 16 al 18. ¿Qué es el celibato? ¿Y por qué estamos hablando de esto aquí? El celibato es el estado del hombre o mujer que vive sin casarse. Y Jeremías fue llamado a esto. Fue llamado por Dios a que no tomase mujer ni tuviese hijos ni hijas en el lugar donde se encontraba. Además de que Dios le dio la razón. Y la razón era porque iba a venir un tiempo de angustia y una crisis. Así que no iba a poder llevar esa vida familiar como se solía llevar. La vida familiar de la nación iba a verse interrumpida. Entonces, por eso fue este llamado. El celibato era inusual. Y para entenderlo mejor, os leo una de las definiciones que he encontrado en una página que se llama Desde la Fe, que está muy bien explicado. Además, lo contrasta con la castidad, que son términos que se pueden confundir. ¿Es lo mismo celibato y castidad? Realmente no es lo mismo. Primero, el celibato. En la vida cristiana, el celibato es un don de Dios. Lo vemos en ese llamado a Jeremías. Es un llamado muy específico que se hace a determinadas personas, es un llamado especial. Entonces, quien lo recibe está llamado a acogerlo, custodiarlo y ponerlo al servicio del reino de Dios. Luego, la castidad es vivir la sexualidad en cuerpo y espíritu y debe ser practicada según el estado de vida de la persona, apelando a la virtud de la templanza. El ejercicio de la castidad, como el de cualquier otra virtud, está animado e inspirado por el amor. Entonces, el vivir en castidad, la castidad no es simplemente no tener sexo, sino que consiste en respetar al propio cuerpo y el de los demás mediante ese dominio del sí. Entonces es tener ese autocontrol de tal manera que la práctica sexual exprese ese don del sí y no el deseo egoísta del propio placer. Esto hablando de la práctica sexual dentro de las relaciones matrimoniales. Por lo que, para acabar de comentar esto, el celibato es un estilo de vida. Y la castidad es una virtud que ha de vivirse en cualquier estado de vida, incluido el celibato. Es decir, el celibato es un llamado en particular, pero la castidad es para todos. Así que el célibe es la persona que vive el celibato por una decisión personal civilmente o por una vocación especial de consagración también religiosamente. Dicho esto, el capítulo 16 habla del simbolismo de la vida del profeta. Más allá de esas acciones simbólicas que nos va diciendo Jeremías, vemos cómo la vida misma de los profetas llega a veces a ser ese símbolo y ese signo que el pueblo necesitaba para entender, para ver, para comprender. En este punto, Dios está llamando a Jeremías al celibato. Después también le dice que no entre en casa de duelo, ni vaya a plañir, ni les consuele, pues Dios había retirado su paz en ese pueblo. Por último, le dice una tercera cosa, que es: no entres en casa donde celebres algo, a comer y a beber con los comensales. Y le da esas razones de por qué le está pidiendo estas tres cosas. Le dice las cosas y le explica la razón. Entonces, lo que vemos es que Jeremías iba a vivir en su día presente como si el juicio ya hubiese llegado, porque el juicio aún quedaba para llegar, que esto fue motivo de muchas burlas a Jeremías, porque él estaba hablando de ese juicio venidero cuando todos los falsos profetas decían que no pasaba nada, que iba a haber paz, y él se estaba arriesgando y dando la cara, siendo valiente por decir la verdad. Entonces él ya vivía como si estuviese el juicio ahí. Luego Dios va muy por delante de nosotros, va muchos pasos por delante y Él anticipa la pregunta que el pueblo se iba a hacer.
¿por qué esta gran desgracia? Les explica el juicio y se lo explica constantemente. La respuesta es: porque cada cual sigue los dictados de su obstinado corazón y se niegan a escuchar al Señor. Era una época de mucha violencia, una época de opresión, que se trataba fatal a las personas por esta razón, porque cada uno se dedicaba a seguir lo que le decía su corazón, y cuando los deseos de tu corazón no son buenos, tienes un corazón perverso, esto no es nada bueno. Así que aquí para Dios era importante que no consideraran la calamidad como una desgracia o mala suerte. Lo que necesitaban ver era una respuesta justa a su pecado y a su rebelión. Dios iba a hacer justicia y ellos debían de ver que esto no venía para destruirlos, sino para corregirlos, para rectificar su conducta. De hecho, luego habla el Señor sobre esa promesa de restauración en el exilio, pues yo los devolveré a su solar. Continúa con el anuncio de la invasión, donde deja claro que Dios es omnipresente, que Dios ve todo. Mis ojos vigilan continuamente su conducta, su culpa no se oculta ni escapa a mis ojos. Debido a que estaban profanando la tierra del Señor, iban a ser expulsados de esa tierra, pero por una temporada. Luego trata sobre la conversión de los gentiles, como personas que seguían a otros dioses paganos acabaron volviéndose al Señor y glorificándolo, llamándolo mi fuerza, mi refugio, mi refuerzo en ese día de apuro. El capítulo 17 trata sobre las faltas culturales de Judá, donde empieza hablándonos de que el pecado del pueblo está escrito, que ha estallado el fuego de la ira de Yahvé y que el corazón y las obras religiosas profundamente estaban marcadas por el pecado. Así que viene a contrastar el confiar en las personas, en confiar en el hombre y confiar en Dios. Habla de que quien confía en las personas se pierde y quien confía en el Señor estará firme, seguro. Así que aquí trataba sobre el consejo de sigue a tu corazón, sigue lo que diga tu corazón. Es un consejo muy bonito y muy profundo, pero cuando el corazón es bueno, cuando el corazón está puro, porque si el corazón es perverso, está desesperado, esto es un muy mal consejo. Así que hay que ser conscientes o intentar serlo de lo que decimos, aunque no sea fácil, porque podemos desorientar a muchísimas personas. Así que esta es otra forma de confiar en el hombre, el seguir al corazón perverso, el seguir al corazón obstinado como lo estaban haciendo. Luego Dios dice que Él explora el corazón, que examina el interior de las personas para dar a cada cual según su conducta, según el fruto de sus obras. Dios es quien mejor nos conoce. Y nos habla de la locura de confiar en las riquezas, de hacer cosas por medios injustos. Por consiguiente, contrasta estas dos últimas formas de confiar que no llevaban a nadie por buen camino, tanto el confiar en el hombre, en el obstinado corazón, pues lo contrasta con confiar en la grandeza de Dios. Después, Jeremías hace una oración para pedir venganza, donde empieza mostrando confianza, muestra fe, seguridad. Y como Jeremías es un gran ejemplo de confianza en Dios, él estaba dejando la venganza en sus manos, en manos de Dios, estaba descansando en el Señor. Aquí llega el punto, un punto de prueba, donde habla sobre la observancia del sábado. Y lo que pasa aquí es que Yahvé envía a Jeremías a las puertas de Benjamín y Jerusalén a transmitir su palabra. Lo que les dice es: guardaos, santificad el sábado como mandé a vuestros padres, que el sábado
era el día de descanso, de descansar o cesar en el trabajo, el Sabbat. Y esto no hicieron nada de caso, atiesearon su cerviz sin oír ni aprender, rechazaron ese descanso, que esto realmente pues es un poco perjudicial hacia sí mismos, porque si Dios hizo el descanso es por algo, es porque lo necesitamos. Nos creó para que necesitásemos ese día de descansar. Sí que es verdad que en el Nuevo Testamento la idea no es que no haya un día de reposo, sino que cada día es un día de reposo en la obra consumada de Dios, en Jesús. Nosotros descansamos en Jesús. Entonces, a lo que se refiere aquí es que esto era una prueba, porque si cumplían este mandamiento, esta ley de guardar el día de descanso, ya es ser fiel en lo pequeño, y luego el cumplimiento de los demás mandamientos vendría poco a poco, pero ni esto. Así que Dios les dio unas promesas de obediencia y unas promesas de desobediencia, donde en las de obediencia viene la bendición y Dios preservaría su ciudad y su reino, evitando que viniese ese juicio. En cambio, las promesas de desobediencia traerían maldición y perjudicarían a todo el pueblo. El capítulo 18 trata sobre Jeremías en casa del alfarero, donde aparece pues un episodio bastante peculiar y bastante descriptivo de lo que sucedía con cada una de las personas del pueblo, con cada uno de nosotros. El alfarero, a pesar de que el cacharro que estaba haciendo se estropeó, volvió a empezarlo, transformándolo en otro cacharro diferente, como mejor le pareció al alfarero. Y a pesar de que ese cacharro se estropeaba, el alfarero no abandonó a la arcilla, siguió moldeándolo. Entonces, lo que Dios nos viene a decir con esta acción simbólica es que lo mismo que el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano. Él no nos desecha del todo, sino que nos vuelve a poner sobre la rueda y nos hace de nuevo. En este caso, la nación iba a ser moldeada por medio del exilio a Babilonia. Lo que Dios les dice es: volveos todos de vuestro mal camino y mejorad vuestra conducta y acciones. Sin embargo, Dios sabe cómo va a responder el pueblo, y Él dice que iban a decir que era inútil, que iban a seguir haciendo sus planes, que para qué iban ahora a volverse, para qué iban a rectificar. Ellos seguían sus perversos planes y su obstinado corazón. Por último, aquí llega la oración de Jeremías contra sus enemigos, donde se ve un ejemplo de diálogo y también un ejemplo de relación con Dios, y es la de Jeremías, donde él pide atención al Señor. Estate atento a mí, Yahvé, y oye lo que dicen mis contrincantes. ¿Es que se paga mal por bien? Jeremías también hacía esta pregunta, porque Jeremías oraba, rezaba por sus enemigos y veía que le devolvían mal por bien. Sin embargo, lo dejaba en manos de Dios, a pesar de que no entendiese muchas cosas. Pero tú, Yahvé, conoces sus planes criminales contra mí. Entonces le estaba entregando esto al Señor. Y vemos, para hacer un mini resumen de este capítulo, que tanto las promesas como las amenazas de Dios no son absolutas, sino condicionales. Él nos da siempre oportunidad y nos dice: va a pasar esto, si haces esto pasará esto, si haces lo otro pasará esto otro. Si te vuelves a mí, tendré esa misericordia. Si sigues siguiendo tu obstinado corazón y realizando acciones perversas, cometiendo violencia, haré juicio. Dios está instruyendo a Jeremías en este capítulo del alfarero a aprender una lección a través de una lección viviente, algo de la vida diaria, como era el trabajo del alfarero. Así que
Dicho esto, espero que hayas aprendido un poco más sobre ese llamado al celibato y veas la diferencia que hay entre celibato y castidad y ver que este celibato es un llamado especial del Señor, un llamado que hizo a Jeremías. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases muy pero que muy buen día y que Dios te bendiga.